demandas, tengo 24 órdenes de captura después del golpe de Estado. Eso queremos que le pase a los demás presidentes, que cada vez que haya un proceso surja la violencia otra vez, los derroquen y empiece la persecución política. Yo creo que el ejemplo de Honduras debe ser tomado para reflexionar, para enmendar, para que no vuelva otra vez el armamentismo a ser parte de la vida de los políticos en Latinoamérica. Por eso mi presencia aquí es firme, es decidida, no tengo ni la menor intención de renunciar a los derechos que me dio el pueblo en elecciones libres y democráticas. Entonces, la pregunta que le hacía, si usted tuviera esa posibilidad de que se le respetaran su condición de alta investidura como presidente constitucional de Honduras, ¿viajaría a México? Mire, yo tengo excelentes relaciones con el presidente Felipe Calderón en México, con el presidente Leonel Fernández en República Dominicana, con todos los presidentes de Centroamérica, con el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, que estuve realmente en su país como huésped casi, creo que tres o 4 meses estuve en Nicaragua. He visitado casi todos los países, me falta visitar Venezuela, me falta visitar Cuba en esta gira que hicimos hace poco tiempo. Sin embargo, cualquier país en que mis servicios y mi apoyo sirva para ayudar a resolver estos problemas de Honduras, en países donde se puede establecer un diálogo con los mismos jerarcas hondureños, yo estoy completamente dispuesto a hacerlo, sin importar específicamente la latitud o la longitud donde este país esté ubicado. Yo tengo excelentes relaciones con todos los países de América del Sur y con sus presidentas y los presidentes, con el presidente Lugo, con el presidente Lula en Brasil, con la presidenta Cristina Kirchner, con el presidente Bachelet, con el presidente Chávez, con el presidente Evo Morales, con el presidente Correa, con el mismo presidente Uribe. Con todos he tenido excelentes relaciones y con todos ellos puedo entenderme en busca de una solución para la democracia hondureña. El presidente electo recientemente, Porfirio Lobo, visitó Costa Rica y allí expresó que el presidente de facto, Roberto Micheletti, debe renunciar para permitir el logro del regreso a la democracia y la institucionalidad en ese país. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, había un acuerdo que se firmó, ese acuerdo fue totalmente violado, todos los puntos prácticamente. La última gesta del Congreso Nacional fue fatídica para la democracia hondureña porque se reunieron gran mayoría de diputados a ratificar que la falsificación de mi renuncia era correcta, que haberme sacado a balazos a las 5:30 de la mañana, ellos lo apoyaban, que ser emitido la Corte Suprema de Justicia en una madrugada, una orden de captura sin juicio, sin haberse sido citado a ningún proceso, sin respetar los derechos del presidente o de los ciudadanos hondureños como soy yo, que tenemos garantías constitucionales, era correcto. Todo eso que pasó en el Congreso Nacional, que fue lamentable realmente porque el Congreso no tiene facultades en Honduras para destituir a un presidente, igual que el presidente no tiene facultades para destituir al Congreso Nacional. Sin embargo, yo puedo confirmarle que las posiciones que hemos adquirido nosotros en pro de buscar una salida negociada, un diálogo, fueron eminentemente engaños en forma evidente, cartas bajo la mesa, diferentes pues trampas que se tendieron en este proceso, en vez de haber apreciado lo importante que era este proceso. El primero que falló en este proceso, lógicamente, fue el apoyo que hemos tenido y que yo lo reconozco, pero que ahora tengo el derecho de reclamarlo de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos cambió su posición, aunque ellos sostienen que no la han cambiado, nosotros sí sostenemos que ellos la cambiaron porque el trato que se hizo en la OEA y el trato que se hizo en Naciones Unidas era que nos íbamos a ir a elecciones, pero con el orden democrático restaurado, con el presidente electo por el pueblo, otra vez en condiciones de ejercer su cargo con la democracia para que las elecciones pudieran ser limpias y participativas.
Sin embargo, en la mitad de la corriente, lo que pasó fue que el sentido de, o sea, las posiciones que habíamos acordado no fueron sostenidas, sino que en el momento en que se firmó el acuerdo, a la mitad de la semana, hubieron declaraciones del Departamento de Estado que se podían hacer elecciones sin la restitución y sin el orden democrático que se había acordado en la OEA y en las Naciones Unidas. Esto lógicamente desestabilizó prácticamente toda la región, toda Latinoamérica, dividió las posiciones de los presidentes y además violentó el espíritu de la Carta Democrática de la OEA, el acuerdo del Plan Arias y el mismo acuerdo de Tegucigalpa-San José. Hoy, a estas alturas, lógicamente, querer retomar esos temas que mencionaba el acuerdo me parecen extemporáneos y me parece que no tienen ya ninguna legitimidad. En este sentido, si esas declaraciones se dieron en Costa Rica, yo considero que lo que se debe de hacer, y esa es una respetuosa recomendación que le hago a los que están, en este caso, interesados en ayudarnos a resolver el problema de Honduras, es elaborar una nueva condición que le permita al país volver a la tranquilidad, a la calma y a la paz que necesitan los hondureños. Ayer que vinieron los ex candidatos a la presidencia de Costa Rica, empezaron a mencionar otros temas que no están ni siquiera en el acuerdo firmado. Entonces considero yo que ya volver a retomar el tema del acuerdo a estas alturas, después de todo el proceso que hemos mencionado, significa un momento significa que estamos queriendo forzar la situación actual a acomodarse a condiciones que eran antes de las elecciones, en las cuales se había previsto un gobierno de unidad para hacer elecciones en forma conjunta, transparente, libre y justa. Se había previsto también la restauración del orden democrático, que el Congreso restaurara otra vez el orden democrático para que pudiéramos ir a elecciones bajo esas condiciones. Se habían previsto pues tantas cosas necesarias para el orden democrático del país. Ahora que pasaron las elecciones, volver a tomar el acuerdo lo considero fuera de todo sentido y toda lógica. Lo que se debe de hacer, y eso lo debería de asumir hoy los que tienen interés de gobernar este país los próximos 4 años, lo que se debe de hacer es establecer una nueva base de diálogo que le permita al país el retorno realmente de la paz y la tranquilidad, porque solamente las elecciones no resuelven el problema, no son suficientes las elecciones para resolver el problema de Honduras. Presidente Zelaya, en lo que nosotros conversábamos, usted expresaba sus criterios y sus opiniones, estaba observando que cada vez es mayor el número de personas que se concentra en los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. ¿Piensa usted o cree que es posible que en breve tiempo se corran los trámites pertinentes y usted pueda disfrutar de la libertad de viajar al exterior, de salir del país? Mire, hacer una gestión de un trámite es cuestión de ahora. Eso no requiere mucho esfuerzo. Yo no puedo pronunciarme mientras los delegados del gobierno no estén aquí en la sede diplomática de Brasil, no tengan documentos que porten esa evidencia y esa realidad. Hasta el momento lo que tengo son informaciones por terceras personas, informaciones que yo no puedo dar ninguna evidencia ni ninguna certeza de ello, pero sí le ofrezco con todo gusto, a la hora que las tenga, pronunciarme abiertamente sobre ellas. Presidente, muchas gracias por haber conversado con nosotros y la teleaudiencia de Telesur, Latinoamérica y el mundo, teniendo en cuenta los acontecimientos que tienen lugar esta noche en su país, tras los rumores que usted saldría con su familia hasta México como huésped de honor. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, gracias por su paciencia de estar tan pendientes de los problemas que estamos viviendo en Honduras. Muchas gracias a todos. Buenas noches.